Hola, antes de comenzar mi plática quisiera agradecer a los organizadores del Congreso Nacional de la Sociedad de Matemática Mexicana por invitarme a dar esta plática, así como a los organizadores de la sesión especial de álgebras topológicas. Ok, el título de mi plática es sobre ideales máximos en álgebras de funciones continuas CB0 de XA. Este es un trabajo conjunto con la doctora Lourdes Palacios y el doctor Carlos Sinoret, y los tres pertenecemos a la UAM Iztapalapa. Ok, vamos a comenzar. Comenzamos recordando la definición de que una función sea superiormente semicontinua. Entonces, para un espacio completamente regular, una función b de x en R se dice que es superiormente semicontinua en un punto x0 si para cada y que le gana a b de x0 existe una vecindad donde se sigue conservando la desigualdad en los puntos de esa vecindad. Se dice además que la b es superiormente semicontinua en x si lo es en cada x0 de x. El dibujo clásico en este caso pues es el que tenemos aquí. Una función b de x en R es superiormente semicontinua si solo se cumplen las siguientes equivalencias. Si para cada r la imagen inversa de los intervalos menos infinito, r son abiertos, y si solo si para cada r la imagen de los intervalos cerrados r, infinito son cerrados. Entonces, para un espacio completamente regular y una familia de funciones no negativas superiormente semicontinuas definidas en ese espacio, vamos a decir que la familia es de Nashvin si satisface las siguientes condiciones. Para cada punto x hay un elemento donde es mayor que cero. Para cada b en b y cada lambda, el producto lambda por b se queda en la familia b. Y para cada b1 y b2 existe un elemento en la familia b que es mayor que el máximo de ambos. Entonces, de ahora en adelante, la letra B mayúscula denotará una familia de Nashvin definida en un espacio completamente regular. Otro concepto que vamos a estar utilizando en esta plática es la siguiente. Recordemos que para un espacio X completamente regular, una función f de X en R se dice que se anula en infinito o en infinito si para todo epsilon mayor que cero podemos encontrar un subconjunto compacto de tal manera que el valor absoluto de f de X es menor que epsilon para los puntos fuera de ese compacto. Entonces el dibujo clásico de una función de ese estilo, pues es como la que tenemos acá, ¿no? Las campanas de Gauss son precisamente funciones que se anulan en infinito. Entonces, observemos de la definición se deduce que si f es una función que se anula al infinito y además es semicontinua superiormente o continua, entonces f es acotada. Y esto sale de un resultado que dice que toda función semicontinua superiormente en el compacto va a ser acotada. Entonces, sería acotada fuera del compacto y dentro del compacto, pues entonces sería acotada. Para X un espacio completamente regular y A un espacio localmente convexo, vamos a definir el siguiente espacio de funciones continuas vectores valuadas. En la literatura clásica, la notación se suele escribir de la siguiente manera. CB0 de XA son las funciones continuas de X en A, de tal manera que este producto, que es b de x por la norma alfa de f de x, es una función que se anula en infinito para toda b y para toda alfa. Entonces un elemento va a estar acá. Si estas funciones se van a anular en infinito para todos los elementos de la familia de Nashvin y para todos los elementos de las normas, de las seminormas que definen la topología del espacio localmente convexo. Este es un espacio vectorial con las operaciones usuales de funciones vectoriales. Usualmente es llamado el espacio de funciones continuas con peso vector valuadas. En este caso podemos definir la siguiente familia de seminormas. Para cada alfa y cada b, definimos la norma alfa b como el supremo de las b de x por las normas alfas de f de x sobre x. Este supremo existe porque habíamos dicho que como es una función esta superiormente semicontinua y que se anula en infinito, entonces debe de ser acotada. Entonces este supremo se puede definir. Y eso lo hacemos para toda f en cb0 de xa. Así pues, tenemos que el espacio cb0 de xa con las normas alfa b es un espacio localmente convexo. La topología generada por esta familia vamos a denotarla por tau v. Cuando A es igual al campo C, usualmente se escribe cb0 de x en lugar de cb0 de xa, se omite la letra A. El profesor Ubi en unos artículos estudió y estableció diversas propiedades
algebraicas y topológicas de los espacios CB0 de X, el caso escalar valuado. Al espacio CB0 de X lo llamaremos el espacio de funciones continuas con peso, vector valuadas, bueno, como ya lo habíamos dicho antes. Decimos que el espacio CB0 de X, el mismo caso, pero las escalar valuadas, es esencial si para cada X en X existe un F en CB0 de X, de tal manera que F de X es distinto de cero. Esta es una propiedad topológica del estilo de separabilidad. ¿Por qué son importantes estos espacios? Porque de alguna manera generalizan a los espacios de funciones continuas, a los diferentes o subespacios de funciones continuas con diferentes topologías. Por ejemplo, si ves la familia de todas las funciones continuas y positivas, las constantes y funciones constantes y positivas definidas en X, entonces es una familia de Nashville esa familia y además se observa que las seminormas alfa B coinciden con estos supremos. Entonces se deduce, se puede probar que el CB0 de XA coincide con el espacio de funciones de todas las funciones continuas de X en A que se anulan en infinito y además la topología tau V es la topología tau infinito, es decir, la topología de convergencia uniforme con respecto a cada seminorma alfa. Otro ejemplo clásico es que si yo tengo la familia B de todas las características de compactos, entonces definimos la característica de esta manera, la clásica, y juntamos todas las multiplicaciones de esas características con todos los escalares. Esta es una familia de Nashville. Y además tenemos que las seminormas alfa B coinciden con estos supremos sobre los compactos, porque pues fuera del compacto se va a anular. Entonces, se puede demostrar que en este caso el CB0 de XA como espacio es el C de XA y además la topología tau V coincide con la topología de convergencia uniforme sobre compactos. Entonces, es una topología pues muy conocida. Otro, si ves una familia de funciones continuas superiormente semicontinuas, imagínense que aquí en la familia B juntamos todas las funciones superiormente semicontinuas, no negativas y que se anulan en infinito. En este caso se puede probar que el CB0 de XA coincide con el espacio CB de XA del espacio de funciones continuas y acotadas de X en A. Y se puede probar que la topología tau B pues viene generada por esas seminormas y estas seminormas en el estudio de los espacios de funciones continuas determinan una topología muy conocida que se denota por beta, que es la topología estricta de Bock. Entonces es una topología pues muy usual en el espacio de funciones continuas. Entonces, pues como podemos observar, si variamos la familia B, obtenemos diferentes espacios de funciones continuas conocidos con diferentes topologías. Entonces, es un buen contexto en el que se pueden estudiar espacios de funciones continuas, vector valuadas, en su forma general. Entonces, ahora pasamos al concepto de álgebra topológica. Recordamos que una álgebra topológica A compleja es un álgebra en que la topología de espacio vectorial es un espacio topológico y el producto es separadamente continuo. Es decir, que si yo doy un punto, los mapeos x en x0 por x y x en x por x0 son continuos separados. ¿Está bien? Si además la topología tau es localmente convexa, vamos a decir que el álgebra topológica A tau es un álgebra localmente convexa. Por otro lado, decimos que la multiplicación es conjuntamente continua si el producto ya es conjuntamente continua. Si el producto ya junto, que va de x, que xy lo manda x por y, esa es una función continua. Claramente, si el producto es conjuntamente continuo, entonces es separadamente continuo. Ahora, si yo tengo una álgebra topológica localmente convexa y con producto conjuntamente continuo, es decir, juntamos estos dos conceptos, álgebra localmente convexa y con producto conjuntamente continuo, es bien sabido que en este caso su topología viene dada por una familia de seminormas que cumplen que para cada alfa existe un beta tal que se cumple la siguiente desigualdad. Norma alfa de x por y es menor o igual que norma alfa de x, norma beta de x por norma beta de y para todo x y en A. El caso, recordarán, más sencillo de esta parte pues son las álgebras de Banach, ¿no? O las álgebras normadas. Aquí cumplen porque ahí nada más es una sola norma, ¿no? Entonces, esta es una generalización de esos conceptos. Con respecto al espacio CB0 de XA, el espacio
Se sabe que en general no es un álgebra, es decir, que si yo agarro dos elementos de acá y los multiplico, nada me va a asegurar que el producto siga siendo continuo. ¿Está bien? De hecho, se puede demostrar que hay ejemplos en donde si f y g son funciones continuas, su producto no tiene por qué ser continuo. Recordemos que aquí estamos considerando que el álgebra A tiene producto separadamente continuo. Cosa diferente sería si el producto aquí A fuera conjuntamente continuo. Ahí sí se puede probar, pero estamos en el contexto en el que pasa eso. El profesor Ubi, en unos artículos que al final presentamos, estudió varias condiciones sobre X, B y A con los cuales el espacio CB0 de X es un álgebra localmente convexa. Es decir, ya el producto es separadamente continuo. Una de estas se puede encontrar en la proposición 4.3 de 7, que es la siguiente. Dice, si yo tengo un espacio completamente regular de Hausdorff, tengo A, un álgebra topológica con multiplicación conjuntamente continua, o sea, la multiplicación es continua del producto cruz en A. Entonces, CB0 de X es un álgebra localmente convexa, o sea, su producto es separadamente continuo, si solo si CB0 de X es un álgebra localmente convexa. Entonces, es algo así como que si yo tengo que en el conjunto de valores A, donde caen las funciones, su producto es conjuntamente continuo, y además el álgebra chica, entre comillas, CB0 de X, ahí es localmente convexa, se va a heredar al producto, perdón, al espacio completo que CB0 de X también se va a hacer localmente convexa. Entonces, para evitarnos ese tipo de problemas, durante esta práctica vamos a asumir siempre que cada vez que agarremos X, B y A, siempre vamos a tener que CB0 de X es un álgebra localmente convexa. ¿Está bien? En este sentido vamos a llamar a CB0 de XA el álgebra de funciones continuas pesadas vector valuadas o también el álgebra de funciones continuas vector valuadas con peso. Entonces, ese es el mismo nombre, ¿no? El chiste es identificar que hay unos pesos que están actuando en las funciones continuas. Ok, eh, para una familia de funciones continuas definidas en X, vamos a denotar a de X algo así como la órbita. Agarro todos los valores de la función y la evalúo en un punto y este lo llamo a de X. Y además, por z de a los ceros, va a ser los puntos de X en A, que son los ceros de todas las funciones de los elementos de A. Es decir, un punto está acá si f de X es igual a cero para cada f en A. Ahora, por otro lado, si M es un CB de X, un módulo, este es el espacio de funciones continuas y acotadas. Si M es un CB de X, un módulo de las funciones continuas, este es escalar valuado y A es un subespacio vectorial de CB0 de XA, el caso vector valuado. Entonces vamos a decir que A es M estable si el producto phi por F está en A. Fíjense que este es un producto de una función escalar valuada por una función vector valuada definidas de su manera natural. Entonces, M estable si estos productos están para toda phi y para cada f. Ahora, una notación que me gusta estar usando seguido es sea A un subconjunto de CB0 de X. A y X un punto en X. De ahora en adelante vamos a denotar A de X a la cerradura de la órbita de la familia A en X, ¿no? Entonces, esta cerradura la vamos a tomar con respecto a la topología tau B. ¿Está bien? Ah, perdón, aquí no, es con respecto a la topología de A, porque este es un subconjunto de A. Entonces aquí está. Aquí no le hagan caso. Es cerradura con respecto a A. Ahí se me fue. Ok. En el espacio CB0 de quizás se cumple el teorema de Stone-Weierstrass. Este es una versión, Este es una versión particular de uno más general que se puede encontrar en tres. Es un artículo del profesor Kahn, que al final lo voy a pasar también para que lo vean. Y el teorema dice lo siguiente. Para un espacio X completamente regular de Hausdorff y A un espacio localmente convexo y B una familia de Nash bien definida en X, si yo tengo un subconjunto M de CB de X, que es un CB de X submódulo, y A es un subespacio vectorial M estable de CB0 de XA, que cumple que los ceros de M están contenidos en los ceros de A, entonces para una función f en CB0 de XA se cumple ¿qué?
F está en la cerradura con respecto a tau b. Fíjense que aquí es la cerradura en el espacio grande porque A es un subespacio de acá. Sí, solo si para cada X se tiene que F de X está en A de X, que es la cerradura de las órbitas. Entonces, este teorema caracteriza la cerradura de familias de funciones continuas en CB0 de XA. Entonces nos dice que un punto va a estar en la cerradura, sí, solo sí. Lo mismo pasa para sus evaluaciones en las órbitas. Entonces este teorema se conoce como el teorema de Stone-Weierstrass en una versión más general, ¿no? Bueno, para cada A en A, vamos a definir la función constante A gorrito de X en A como lo siguiente. A gorrito de X es igual a para cada X en A. Lo que estamos diciendo acá es, estamos haciendo definir la función constante vector balada A. Entonces, esa va a ser de mucha utilidad. Con respecto a los ideales en general, nosotros hemos obtenido el siguiente resultado. Si tengo yo X un espacio completamente regular de Hausdorff y tengo A una álgebra localmente convexa con unidad E y B una familia de Nashvin definida en X tal que CB0 de X es esencial, ¿se acuerdan de esta propiedad de separabilidad de CB0 de X que dije al principio? Si M es un ideal izquierdo, derecho, bilateral y cerrado en A, entonces para cada X en A, si definimos estos conjuntos S de XM como las funciones continuas en CB0 de X, aquí se me fue un paréntesis, disculpen, eh, el espacio, el conjunto S de XM de las funciones continuas en CB0 de XA tal que f de x cae en M, este también va a ser un ideal izquierdo, derecho, bilateral, cerrado, pero ya en CB0 de XA. Además, si M es propio, entonces S de XM es propio. Y más aún, si la constante E gorrito está en CB0 de XA, aquí también se me fue un paréntesis, debe ser sin paréntesis, si la constante E gorro, que es la constante definida por la unidad, está ahí, básicamente lo que está diciendo es si esto tiene unidad, ¿no? El grande, el espacio CB0 de XA, y M es maximal, entonces también S de XM va a resultar ser un ideal maximal. Entonces, este resultado lo que nos dice es cómo crear ejemplos de ideales máximos o ideales en general, izquierdos, derechos, bilaterales, a partir de ideales en A y de puntos en X, ¿no? Entonces, estos son siempre ideales de todos los tipos que estamos diciendo ahí. Ok, con ayuda del teorema de Stone-Weierstrass hemos podido demostrar el siguiente resultado, que es una caracterización de los ideales en general. Si X es un espacio completamente regular de Hausdorff y A es una álgebra localmente convexa con unidad E, y B es una familia de Nashvin definida en X de tal manera que CB0 de X es esencial. Si J es un ideal izquierdo, derecho, bilateral y cerrado, pero de CB0 de XA, o sea, del espacio de funciones continuas vector valuadas, entonces ese J se puede describir como la intersección de los S de XJX, o sea, con los que definimos en el teorema anterior, sobre X en X. O sea, intersecto todos estos y eso me va a dar el ideal J. Es una descripción de los ideales. Donde JX, lo vuelvo a repetir aquí, es la familia de ideales izquierdos, derechos, bilaterales y cerrados, dados por la cerradura de las órbitas, ¿no? Es el que definimos hace rato. Es la órbita de X y lo cierro en el álgebra A. Entonces, esta es una descripción de los ideales en general y esto es una cosa que hemos encontrado. Más aún, logramos probar que el siguiente resultado que nos caracteriza los ideales máximos en CB0 de XA, claro, bajo algunas condiciones. La condición va a ser que el elemento E gorro pues esté en CB0 de XA. Entonces dice, sea X un espacio completamente regular de Hausdorff y A un álgebra localmente convexa con unidad y B una familia de Nash bien definida en X de tal manera que la constante, la función constante E gorrito está en CB0 de XA, es decir, algo así como que esto tiene unidad y su unidad es esta. Entonces, todo ideal máximo, tau V cerrado, izquierdo, derecho, bilateral, M en CB0 de XA, o sea, en el espacio grande de las funciones vectores evaluadas, es de la forma S de XM para algún X. En X y algún ideal máximo cerrado izquierdo, derecho o bilateral MDA. Es decir, que en el caso en el que el ideal sea un ideal máximo, esta intersección se reduce a uno solo. ¿Está bien? Entonces, todos los ideales máximos se ven de esta forma. ¿Está bien? Entonces, una de las consecuencias que se deduce de acá es la siguiente.
Que si yo tengo A tau, una álgebra topológica, y tengo MLDA, MRA y MDA, los conjuntos de todos los ideales izquierdos máximos, izquierdos máximos y cerrados, o todos los ideales izquierdos, perdón, ideales derechos máximos y cerrados, o todos los ideales bilaterales máximos y cerrados, respectivamente. Entonces, se puede deducir el siguiente corolario. Si X es un espacio completamente regular de Hausdorff y A es una álgebra localmente convexa con unidad y B es una familia de Naisvin con la misma condición sobre la unidad en CB0 de XA, entonces existe una biyección entre los espacios ML de CB0 de XA y X cruz ML de A, donde estos son el conjunto de todos los ideales máximos en CB0 de XA. Lo mismo pasa con los ideales derechos, que son, existe una biyección con X cruz MR de A, o con los ideales bilaterales M de CB0 de XA con X cruz M de A. La asociación viene dada por cualquier ideal máximo en el espacio de funciones CB0 de XA se va a asociar con S de XM. Ah, bueno, aquí se me pasó. Aquí no va este paréntesis, es X, M. Entonces, cualquier ideal, imagínense que está tapando la manita a la S, se va a asociar con la pareja X, M, que está en X cruz MLDA, donde M es igual a S de XM del teorema anterior. Es decir, el ideal máximo, como se ve así, lo asocio con la pareja X, M. Imagínense que no está la S ahí. ¿Está bien? Entonces, este es otro de los resultados que hemos obtenido. Ok, entonces, pues para ampliar un poco el estudio de los ideales máximos, vamos a dar las siguientes definiciones. Para una álgebra localmente convexa A con la unidad E y F, una función en CB0 de X, definimos la función f sub E de X en A dada por f e de X como f de X por E. Ahora, para un J subconjunto de CB0 de X, cualquier subconjunto y phi un elemento de MDA, donde este es el conjunto de todos los funcionales lineales no ceros multiplicativos, definimos los siguientes conjuntos. J restringido a son todos los elementos A, tal que la constante Agoro está en J. J restringido a CB0 de X son las funciones en CB0 de XA, tal que esta función cae en J. Y phi de J, fíjense, este es un carácter, es decir, un funcional lineal multiplicativo no cero continuo, aplicado a J, aplicado a un ideal o a un subconjunto de CB0 de X, es todas las composiciones phi compuestas con J, con F, phi compuestas con F en J. Entonces observemos que J restringido a es un subconjunto de A, J de CB0 de X es un subconjunto de CB0 de X. No es difícil probar que si J es un ideal izquierdo derecho bilateral de CB0 de XA, entonces phi de J, este que está acá, también es un ideal izquierdo derecho bilateral de CB0 de X, respectivamente. Entonces hemos logrado probar algunas generalizaciones de caracterizaciones de ideales máximos que propuso Matti Abel en un artículo que al final se lo voy a pasar, pero ese artículo solo habla sobre el espacio de funciones continuas de X en A con la topología compacto abierta. ¿Está bien? O, perdón, sí, con la topología de convergencia uniforme sobre compactos. Entonces, hemos logrado probar la siguiente proposición. Si X es un espacio completamente regular A, una álgebra localmente convexa, conmutativa y con unidad, y con unidad E. Si ves una familia de Naisbitt tal que la unidad E gorro está aquí, y si M es un ideal máximo tau v cerrado, entonces va a existir un punto x0 de tal manera que M sub x0, el de la cerradura de las órbitas, es un ideal máximo tau v cerrado y M restringido a x0 es igual al M restringido a en el conjunto que definimos anterior. Más aún, si X está en X y X es distinto de x0, ya el MX, que es la cerradura de la órbita, va a ser todo A. Entonces, algo así como que un ideal máximo en CB0 de XA me va a determinar un único ideal máximo cerrado que cumple con estas propiedades, que si yo le cambio de punto, ya me da el total. O sea, es como tal cual una propiedad de un ideal máximo. Ahora, para seguir avanzando en las caracterizaciones, obtenemos consideremos la siguiente definición. Recordemos para que un álgebra topológica A tau se diga que sea un álgebra Gelfand-Mazur, se necesita cumplir que para cada ideal máximo cerrado, se tiene que el álgebra cociente A módulo M es topológicamente isomorfa a los números complejos. Un ejemplo clásico de esto son las álgebras de Banach, cumple con esto. Entonces, en este caso,
en las álgebras Gelfand-Mazur existe una biyección entre los ideales máximos y los caracteres, los funcionales lineales continuos no cero. Con la ayuda de estos conceptos hemos obtenido el siguiente resultado. Si X es un espacio completamente regular de Hausdorff a una álgebra localmente convexa, conmutativa de Gelfand-Mazur y con unidad de y B una familia de Naisbitt en X de tal manera que la E gorrito está en CB0 de XA. Entonces, si M es un ideal máximo tau B cerrado, entonces existe una phi, un carácter lineal continuo, no cero, de tal manera que phi de M, este conjunto que definimos aquí arriba, este va a resultar ser un ideal máximo en CB0 de X. Y además, phi de M es igual a M restringido a CB0 de X, que en el conjunto que definimos más arriba. Este de acá. ¿Está bien? Y además, si phi es un elemento en MDA, es decir, es un carácter lineal continuo cero, diferente de phi, perdón, si psi es un carácter diferente de phi, entonces psi de m ya va a ser el total. Entonces, lo que está pasando es ahora es un poco diferente, que también los ideales máximos cerrados en CB0 de X también definen ideales máximos en el caso escalar valuado CB0 de X y como lo definen de una especie de manera única. Y para finalizar, pues juntamos todos esos resultados en un resultado que caracteriza a los ideales máximos en CB0 de X, pero bajo la condición de que tengo yo una álgebra Gelfand-Mazur, ¿no? Una álgebra donde los cocientes con los ideales máximos siempre me dan isomorfos topológicamente a los números complejos. Entonces, teorema, tenemos el siguiente resultado. Si X es un espacio completamente regular de Hausdorff a una álgebra localmente convexa, conmutativa de Gelfand-Mazur con unidad, entonces aquí están todas estas hipótesis, son muy fuertes, y ve una familia de Nash bien definida en X tal que E gorro está en CB0 de X, también esta hipótesis es muy fuerte, es decir, que CB0 de X tenga una unidad. Entonces, si M es un ideal de CB0 de X, entonces son equivalentes las siguientes condiciones. M es un ideal máximo cerrado. Los ideales M restringido a y M restringido a CB0 de X son ideales máximos cerrados en A y en CB0 de X, donde, a ver, aquí recuerdo quiénes son estos. Espérenme. Estos conjuntos, bueno, aquí ya me salió algo error. Híjole, bueno, ya no puedo regresar. A ver, esperen. Ah, sí. Estoy hablando de estos conjuntos. Si nosotros formamos estos conjuntos con el ideal máximo, entonces esos me van a generar ideales en A y en CB0 de X máximos. ¿Está bien? Entonces, como que ideales máximos en CB0 de XA me generan ideales máximos en A y en CB0 de XA. La otra equivalencia es, existe un único X0 de tal manera que M de sub X0, que es la cerradura de las órbitas, ¿se acuerdan que habíamos definido? Es un ideal máximo cerrado en A y además es diferente del total. ¿Está bien? Y la otra equivalencia es que existe un punto x0 en X y un ideal máximo de tal manera que un ideal máximo cerrado M en A de tal manera que el M se ve como el S de X0, M, es decir, se ve como los ideales máximos que definimos al principio. Nada más aquí hubo un error. Aquí es M caligráfica. Entonces, el ideal máximo cerrado M, este debe ir aquí, es exactamente igual a S0 de XM. Es como una especie de regreso del teorema que habíamos visto, ¿no? Que si tengo un ideal máximo cerrado, entonces se ve así. Y también si tengo un conjunto de este estilo, entonces este va a ser un ideal máximo cerrado. Bueno, entonces esta es una caracterización que hemos encontrado. Y ya para finalizar, la bibliografía de donde hemos sacado estos resultados, hemos sido nuestro punto de partida, son sobre todo Matiabel, ¿no? De donde generalizamos los resultados de la última parte. El libro de Kant, que es un libro muy interesante porque reúne muchos resultados sobre espacios de funciones continuas. La gente que haga en general espacios de funciones continuas le puede interesar esta parte. Y los artículos del profesor Ubi que estudian los espacios de funciones CB0 de X en el caso escalar valuado. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.